Om Shanti familia, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este programa especial de la Yagya Viva, que solo encuentras aquí en esta Universidad Mundial de Dios. Son clases, conversaciones y entrevistas con grandes almas para que atesores en tu corazón y te sumerjas en las olas del conocimiento. Bienvenidos. Okay. So, Om Shanti, everyone. Om Shanti a And today it's todos. my great Hoy pleasure es el gran placer in mío this living yagya en that we esta have Yagya been Viva que holding hemos since the estado beginning of the sosteniendo pandemic. desde el inicio de This la is a space pandemia. for you all Este es to un espacio para know todos, Baba's amazing jewels, para our que seniors, nuestros dying brothers and seniors, nuestras sisters who hermanas have created the y hermanos, foundation of the quienes han creado yagya. la And fundación de la today we have Yagya. a very, very special Y hoy brother with tenemos us, un a hermano muy, muy jewel, especial, una joya, Dr. Pratap. el He doctor is the Pratap. current director Él of es the el Global director Hospital and has a very interesting ahorita del story. Hospital And he Global y él tiene una has historia been muy with Baba interesante for porque ha more than estado con 50 Baba por years. más de 50 So años. I met Dr. Pratap many, Yo lo many years ago. conocí hace muchos The vision I años hold of you y la visión is que tengo de you ti coming es tú every day llegando todos after, los around días en la tarde, lunchtime. You go alrededor to de Nirvai's las office and together mediodía you would walk a to la the dining oficina de room Nirver y because con you were Daddy very, very close to caminaban Nirvair Bhai. y So it eran muy also tells cercanos a a little bit about Nirver the Bhai. relationship that brought you Eso dice together mucho sobre la and how relación que Baba les made you trajo juntos instruments y for cómo this Baba te amazing hizo hospital. instrumento para este So, welcome hospital Dr. Pratap increíble. to Bienvenido, our Doctor Living Pratap, Yagya. This a is for the nuestra countries in Yagya Latin Viva. America. So Esto es every para Thursday Latinoamérica, we entonces come cada together martes in this nos space. juntamos en este So espacio. we would very, very much Entonces me like to know gustaría mucho your life saber story. tu So historia you de tell us, vida. how did Entonces Baba find cuéntanos, you? ¿cómo es que Baba te encontró? Thank you, Sister Moira, and Om Gracias, Shanti. hermana Moira y Om And I'm very Shanti. happy to Y estoy be muy with feliz you de estar all, con brothers ustedes, and sisters, the hermanos y Divine hermanas, la Family in familia divina Latin America. en And Latinoamérica. I've seen Moira Y he always visto a very Moira siempre energetic, muy smiling, energética, busy with Baba's muy service. Whenever sonriendo, she's haciendo el in servicio de Madhuban, we Baba. Cuando sea que definitely está en meet, Madhuban, siempre sometimes nos in Madhuban, encontramos, a veces en sometimes in Madhuban, a veces Pandavan, en and other Pandababan, times in hospital otras veces also. en el So hospital. it's a great privilege. Entonces es un gran I feel very privilegio. good and feel delighted to be interacting with Estoy you. encantado de interactuar My con journey ustedes. began Mi much, viaje much long empezó ago. hace mucho That was tiempo. my first introduction with the Esta fue mi teachers, primera was with presentación my con los parents. becas, que We fue used con to mis be in padres, que Gurgaon, which is now solíamos Gurugram, where estar the en ORC is Gurugram, situated close donde to that. está I was RC, in the fifth ORC. standard in the school. Yo So estaba en la my parents escuela. took me to the Entonces Brahma mis Kumari padres me centers. llevaron al centro I de still Brahmakumaris y recollect the todavía me first thing which I recuerdo. heard La primera was cosa que that escuché fue God que has come, Dios ha descended on this venido earth a in la the form of tierra a en la simple forma Brahman, de un and Brahmin He's simple asking us to y quit Él nos our está pidiendo bad habits, our que vices. quitemos It's what I nuestros didn't even understand at that time what viejos vices hábitos was. malos. But that was my schooling. Eso no lo The entendía next yo en year we were aquella transferred to época, Chandigarh, which pero is the el capital siguiente of año Punjab, fuimos then it transferidos used a to be la Punjab. capital de Punjab And my father, y mi because padre, he was into porque él Baba's Gyan, estaba en he el took Gyan his de house, Baba, he rented a house which was close to the center. eh, So as a child, I would go to the estaba cerca del center, centro de la casa y enjoy como the toli niño there, and iba a sit disfrutar there del and toli listen to Murli. allí, I me would pick up sentaba, some escuchaba things. la Some of murli, the agarraba things which I algunas picked up cosas, muchas was cosas very que good. agarré. How old were I you? was around ¿Cuántos años 11 or tenías? 12, I Alrededor think, de when 11, 12 años. and I would help sisters with Y petty ayudaba a las tasks, go to the market hermanas and buy a ir al something for them. mercado, So comprar those were cosas. that was my beginning in the Ese fue Yagya. mi inicio en la yagya. So became so beautiful. And Tan then hermoso. when did you surrender? ¿Y cuándo When te you entregaste? studied for ¿Cuándo estudiaste medicine? para la Well, those medicina? days En the family aquellos was días la small, familia era and pequeña sisters would tell us to y write las letters hermanas to nos Baba. So as hablaban, a nos child, we decían would de write hacerle letter to cartas a Baba. Baba y como One niño of the yo le replies I escribía a still Baba remember, y una de because las those days respuestas todavía la was recuerdo it was porque en something aquellos like días everyone would say, era algo que todos why do you hacían. want to study? You ¿Por qué should quieres be estudiar? with Baba. So Deberías I wrote estar a con letter Baba. to Entonces yo Baba, le escribí una Sakar carta a Baba, Baba, and sacar I Baba, just shared with him that y I have an solamente eager compartí con desire él to que tenía un study, deseo muy grande become de something, estudiar y volverme so, and then algo. I can serve the Baba. Y luego And Baba podía wrote servir me a Baba. back, Y Baba me and I escribió received that y recibí, children, hijo, child, you must study
Debes But estudiar, keep it in mind that pero you have to mantén glorify en tu both the mente que fathers. debes glorificar Those a are the ambos lines which padres. I Esas still fueron las remember. I líneas received that que letter todavía from recuerdo Baba. hasta ahora So con then I Baba. got busy with my Luego me studies, ocupé con los completed my estudios, school, but I used completé to la participate in escuela, service ventures, would go pero and give small lecture me as a iba a hacer child, servicio then even help espiritual, in organizing charlas exhibition. y a I remember all those exhibiciones. Y days, recuerdo esos those were, días. kind of just you would enjoy being present in the Uno center. disfrutaba solamente la presencia en el centro. So how old were Hermoso. you when ¿Y you cuántos surrendered? años tenías cuando te Well, entregaste? that's much Bueno, later. eso fue Then, mucho then I went to después. study medicine. Entonces fui a I estudiar was there. medicina, estuve Even allí. while I was studying medicine, Incluso I cuando would estaba take time estudiando off to go and medicina, help in seva sacaba in the tiempo para close ir a by ayudar en centers. el servicio, en los Sometimes I centros would be discouraged. People would say cercanos. those days it A was veces la gente 1976, the world would en come el to an end. That was 76 the, Yes. hablaban de que era el final so del I would think, mundo. why I'm studying? Why Entonces should I yo spend estaba time como doing hard work? desilusionado, decía, But then ¿por there would qué, be si people who estoy would estudiando, por qué encourage hacer me and trabajo would duro? say, Y okay, algunos study, you'll be still, me you'll be animaban y doing me decían, wonderful service estudia, as a estudia, doctor. vas a hacer servicio So I como doctor. continued and passed Entonces out in continué 73. y And terminé en then el I did my 73 1 year y residency in luego hice mi ophthalmology in eye. residencia en But then again, I oftalmología, me wanted to parece. study further, but then I Y thought, quería no, seguir now I estudiando, must pero luego say pensé, goodbye to dije, study. no, tengo And I que quietly went and despedirme del joined with the estudio government of Haryana. And in a small village, I y en una started doing my pequeña practice. That was in pueblo empecé a hacer mi 1975. práctica, que se fue en el And till then, 75. I was Y in desde touch with the entonces sister. estuve en One of contacto the con las hermanas. things which I can never Una de las forget cosas que nunca is that puedo sister olvidar in charge of es que la Chandigarh hermana Center. She's no encargada more del now. centro, And her que name ya no is está, Achal Bahan. su nombre era She used to Achal write Ben, me a ella letter solía every escribirme una fortnight when I carta was in the hostel cada studying vez que medicine estaba in a estudiando far off place en un that was lugar almost lejano, 200 medicina, kilometers que from eran como Chandigarh. casi 200 And kilómetros in de most of the Chandigarh, la Purvi ciudad. Babas, Murli points, Y eran encouraging puntos de me to la Murli study, de Baba focus que on my own me animaban progress, a all that. estudiar Even in the y mi hostel, I progreso. was known to be someone Incluso different. I had no connection. no In a tenía sense, conexión en el hostel superficially, donde I was estaba. friend with everyone, but En I la had no superficie era amigo con kind of todos, any pero affinity with no anyone. tenía ninguna So I afiliación con finished my nadie. Entonces medicine. terminé mi I was, medicina. initially it was very tough Inicialmente fue eating the same difícil meal. comer siempre la People would misma take comida, non-vegetarian stuff and you porque were la sitting on gente the same comía no table. vegetariano y tú And then estabas en la I misma had mesa to give gyan to y yo my tenía que cook. dar guián a And mi he was a cocinero widower. He started cooking y él empezó separately a for me. cocinar And I was known as separado the para mí phika doctor, means the bland doctor who doesn't want to y eat yo any era el spices. doctor That's que what no I quería had to comer tell them. ninguna But especie, then many así. people joined me Pero because muchos in India empezaron a the unirse Jains also conmigo don't eat onion and garlic. porque So when they tampoco came to know that comía my food ajo y is without cebolla. Y onion cuando and ellos garlic and llegaron a without spice, enterarse de eso they y sin joined me. So especias, ultimately we had a se separate encontraron table for conmigo. us. Entonces teníamos But after I una mesa finished medicine, separada then para I started nosotros. Pero cooking luego my que own meals. terminé la Good. medicina, empecé a Lovely, lovely. cocinar mis And so, propios Dr. Pratap, alimentos. you met Doctor Brahma Baba Pratap, personally. ¿tú te encontraste No, con I didn't Brahmababa meet because, personalmente? No, yo no. I I would not say it was not for my No voy a drama. A decir couple of que times era I thought mi over, drama, pero there were un invitation, par but de I veces couldn't hubo make la it. invitación, pero And when no lo I first logré. time went to the Y center la primera at vez que fui al Madhuban, when I came, centro that was en Madhuban, eso fue en 1970. el The 70. first remark which Y I la heard primera is cosa que still very escuché fresh in todavía my está muy memory. fresco I en mi met Didi, memoria. Manmohini Me Didi. encontré con She said, Manmohini you Didi y have ella dijo, dishonored yourself te has by coming deshonrado a so ti late mismo because she knew por my venir tan parents very well. tarde, porque ella conocía a And mis papás in muy Hindi bien. she said, and I was shocked. Y yo estuve Then it como was impactado por a kind eso. of awakening for Fue me that I como un missed so despertar much. para But mí, then Wow. que había it's perdido drama, mucho, pero es you el missed drama. it Uno lo not pierde knowingly but sin unknowingly. saber. Right, right. But anyway, you Pero met all the bueno, daddies, so you conociste a really got todas to las Yes, know them. daddies daddies. I met Sí, Mama conocí a also. Mama When también. Mama came to Chandigarh, Mama llegó a I had to Chandigarh find an excuse to y go tuve que in her encontrar una excusa presence. para ir a la So I said, presencia de ella y Mama, le I dije, told my Mama, sisters I want le to give dije a a mis lecture on hermanas, who's quiero dar the una charla sermonizer of Gita. So sobre el I sermonizador de la memorized a Gita. lecture. Then I Y was maybe about memoricé 13 la or 14. charla, So I tenía memorized the 13, lecture and then I 14 gave in presence y of se la Mama di that en lecture. presencia de That Shiv Mama. Baba is the Y sermonizer of que Gita. Shibaba era el And Mama sermonizador del took Gita y me into Mama me her lap llevó and a I su had Toli. regazo, me dio That was the toli. experience. Esa fue la I experiencia. didn't really know that Realmente no this me di would be cuenta
que esa era un tipo de experiencia de toda la vida.
because when I was still in porque school, cuando estaba en la then I escuela came to know todavía, Mama left the body. luego me That enteré was, I think, que mamá había 65 or dejado el cuerpo, que fue en el 65. Sí, eras todavía un niño, dice Moira. Qué impresionante, qué fortuna. Entonces, ¿cuándo fue que empezó el Hospital Global? Cuéntame sobre esa historia, cómo empezó para ti y para la See, Yagia. it's a very, I would Sí, say, es amazing story. una I was a historia good impresionante doctor. también. Yo I era un buen was from doctor. that village hospital. Era I de was este transferred to a hospital bigger city del hospital, pueblito y and I was fui very popular transferido with a una the ciudad patients because I y would era muy listen to them popular with con los attention. I pacientes was porque les working in escuchaba emergency. con paciencia. People would come always in distress. Y la gente But venía suddenly muy in estresada. 79, Y it en el was no, in 79 I came to 79 Chandigarh, fue que llegué the a capital Chandigarh, city, and a esa then in ciudad. 83, Y en el one 83, day I un was día called to the office of me the director, llamaron and they told me a la that you oficina need del to move to director y me dijeron, management. tienes que I said, I know mudarte nothing about management. a I've never administrar. worked. Y I'm yo dije, only a yo nunca he doctor. trabajado en But they said, no, no, administración, yo quiero ser you un join doctor. us, we'll teach you Y how nos to do dijeron, me management. dijeron, And then they, únete a they nosotros y te promised that in 6 explicamos. months they'll find someone to Y replace vas a me. ver que en So I 6 said, okay, meses vas I a took encontrar a it alguien que as a te challenge, reemplace. and 6 months. Entonces sentí que And fue un then it was reto 8 years, they never relieved me y till en I came 8 to Abu. años nunca me So dejaron I ir. was, Cuando llegué a Abu, I would say it was divine siento design. que I fue had un no interest in management. diseño divino, But porque then yo no the estaba 8 years which I interesado spent en in management, administración, that really inspired pero me eso that why to realmente me invite me to inspiró come and manage the para hospital. llegar a So administrar then el when I hospital. look back, Luego cuando veo para now I atrás, understand why I was entiendo pushed into por management. qué fui So empujado that is hacia how la the story administración. goes. Entonces así fue como empezó la historia. And I came to Y Mount luego Abu llegué a Monte to Abu manage the hospital in para manejar el 91. hospital o August 91 I administrarlo came en here. el We commissioned the 89. hospital in October 91. Fui And since then I've comisionado been desde el here. 89 y desde entonces he estado 35 allí, years, o sea, 36 years I've been here. 34, 36 años. Doctor Prata, ¿puedes contarnos? Porque muchos de la familia están escuchándote ahora y ellos no han ido a Maduan o no han escuchado la historia del hospital. ¿Cómo fue que empezó todo? Well, this story Esta is historia 89. fue I en el think it was 89, summer months in creo que fue 89. en el Then I called verano. up Nirvay Bhai. He was convalescing in Mumbai. He had his bypass Nirver surgery, heart Bhai surgery estaba he en had. Mumbai. So I called him to just ask him. Le llamé I solo had para been friends with preguntarle. Nirvay Bhai when I Yo came había to sido Abu amigo in de él cuando 1970. llegué en el Then I 70 used to a sit with him. Monte That Abu was only y me small group solía was there. sentar So con we él. Era un used to pequeñito meet grupo. together. I Entonces would nos share my sentábamos experiences juntos, of compartía mis medical school, experiencias and de la so we became escuela, friends. We used de to medicina y nos communicate. Every hicimos time I would amigos come to Madhuban, y I'll cada meet vez him. que iba a Madua But me then encontraba 89, con when él, I pero en came el to know that he's not 89, well and cuando he me di had his cuenta que no surgery, estaba so I bien, called him, and the first thing entonces le which llamé y he lo told me, primero que me quit dijo, your job in Punjab and come to renuncia a tu Madhuban. We trabajo en are Punjab y starting a ven a hospital. Madua, estamos empezando un hospital. So then it was in 89 Entonces he fue en el asked me, 89 but que then me I took pidió, 2 years to pero come entonces me tomó 2 años because llegar aquí, I was thinking porque something yo should be estaba ready pensando, and algo I tiene que should be estar ready to move. listo y yo debería estar But listo finally para I came irme, in August pero al 91 finalmente and it llegué en was el on invitation 91 y of fue por la Baba, invitación de Dadi Baba, and las Nirvay Bhai. They Daddy, said okay. And Nirver I used to Bhai, y dijeron participate ok. in meetings during Y yo that time. solía There used to be participar en los meetings about hospital encuentros which would happen. del I hospital know que initially Dadi was sucedían. not in favor of Inicialmente, having a Daddy no hospital, but estaba Baba said interesada en that el it is hospital o a right favor thing to de do esto, pero Baba in the dijo que era la given cosa situation correcta. at that time. Se And volvió the una purpose situación was that, en ese not momento. only Yajna Y el Nivasis, but propósito no even era for the solamente local para los community, they wanted to Yagyanivasis, pero start a también para la hospital so that we comunidad, could comenzar el give them hospital, something para back darles because they algo were de not close regreso, to us. porque They were not even, no some estaban, people were not in favor algunos no of Brahma estaban en Kumaris. favor de I Brahma remember Kumaris. even Yo after recuerdo coming, incluso después de llegar, once the Brahma Baba's una stamp vez was being que released, the se whole hizo town got opposed it. They eh, even took out a procession algo de raising Brahma Baba, slogans against that. hicieron So como because protestas after contra we eso. started the Entonces, hospital, después de que started empezó el serving hospital y empezamos a the servir local a la people gente started coming, local, visiting hospital, the doctors were there, visitando el helping hospital y los them, doctores estaban surgeries were allí, happening, all that was todo happening. esto. This is how they came Así fue close, como se and acercaron this is how the whole y así fue scenario como changed. todo el But escenario the hospital cambió. has done Pero el wonderful service hospital not ha only for hecho the un local servicio community but for maravilloso para la visiting comunidad guests local, and for the pero Madhuban también para los Nivasis. Madhuban And Nivasis. it was for me, it was Para mí
Fue una oportunidad de estar cercano a Daddy, escucharlas, compartir con ellas mis dificultades. Daddy me escuchaba con tanta atención y durante esos años Daddy solamente caminaba en el hospital sin ser notada. Daddy compartía su experiencia, cómo la Yagya empezaba, cómo era pequeñita y cómo estaba creciendo. Daddy una vez compartió, porque estábamos viviendo aquí y no había espacio para lugares de quedarse. A veces habían dificultades entre nosotros y Daddy, Mohin y Ben solían vivir juntos. Cuando digo Daddy me refiero a Daddy G, Daddy Prakashmani. Entonces Daddy dijo, vivíamos juntos, Mohin y Ben no requiere un ventilador y yo sí, entonces yo me fui hacia una esquina. A veces me despierto en medio de la noche, decía ella, y quiero leer la Murli. Entonces mantuve esta mesita cerca de la cama para escucharla. Entonces así es como podíamos cuidarnos, decía. Ella dio este ejemplo. Entonces estas pequeñitas cosas hacían una gran diferencia, como ella compartía, cómo nos daba atención completa a nosotros porque éramos nuevos a la Yagya. Entonces ella puso mucha atención y mucho amor y cuidado para nosotros. Y también el hermano Nirver era muy comprometido con el hospital. Sí, Nirver Bhai solía venir todos los días al centro y al hospital sin fallar y se encontraba con todos. Era como su ritual y venía a cierta hora, a las 10 a.m. y nos encontraba con nosotros. Cuando empezamos el hospital yo tenía 30 y ahora éramos 30 y ahora somos 600. Entonces fue como un principio humilde y él nos ayudó y solía tomar sugerencias de cómo mejorar, qué es lo que deberíamos añadir y gradualmente añadimos. En el 91 empezamos y solíamos depender en los doctores que visitaban. Pero luego así empezó el servicio, luego todos empezaron a abrir diferentes áreas en el hospital. A mí me fascina ese hospital, dice Moira. Yo he tomado tantos invitados de Latinoamérica para encontrarte y para Peace of Mind. Hemos llevado los invitados y al inicio solamente vimos personas en el primer en la primera parte del hospital, donde están las oficinas de los doctores, pero ahora veo que como no había tanto al inicio gente local, y me imagino que había resistencia de la comunidad hacia nosotros, entonces ellos llegaron a saber que esto es una oferta genuina del corazón, y ahora es tan bonito ver que es como si gente de todos los lugares, el hospital de todos, de familias, de los indios, de los extranjeros, es un lugar tan único, un hospital tan único. Y puedes contarnos también sobre ese aspecto de poder trabajar con la gente que vive en las montañas. Sí, es un hospital único porque no solamente les ofrecemos medicinas, pero también apoyo de psicológico, meditación, ayurveda, tenemos terapia magnética, pero decidimos que si ellos no pueden llegar a nosotros, nosotros debemos llegar a ellos. Entonces la doctora Lakshmi hizo maravillas. Ella se iba a los pueblitos y ese fue el programa de extensión. Incluso cuando el hospital estaba siendo construido, ella iba a los trabajadores que estaban en el lugar y los cuidaba. Y se mudó cuando empezó el hospital. Empezó a este programa de extensión. Ahora tenemos varios doctores que cubren casi 100 pueblos
y están cuidando la medicina o este programa de medicina general. A veces también un ginecólogo va, a veces algún técnico o el dentista, y así está proveyendo todo este servicio. Inicialmente para ellos había una duda, nunca habían estado expuestos a cuidado así moderno. Ellos solían ir a los locales y obtenían algún tratamiento. Y cuando su condición deterioraba, venían a nosotros, pero ahora más bien vienen primero a nosotros. Primero, también abrimos un pequeñito hospital que se llama el Hospital Modi, y luego un hospital de ojos, luego una unidad de trauma, y así el hospital ha estado creciendo. Y ahora, recientemente empezamos un centro de cáncer en Shantivon, particularmente para las hermanas, y luego tenemos el centro de trauma, el lugar de los ojos, y en el 11 empezaron también un hogar para ciudadanos de oro o mayores, más que nada que son becas y que se sienten solitos y que y hay como alrededor de 100, y también está haciendo buen servicio. Qué bien. Es impresionante, doctor Pratap. Yo estaba ahí cuando pusieron la fundación del hospital. Es una historia tan impresionante y cómo el doctor Ashok Mehta con su hija haciendo el proyecto para que Nirver Bahai podía presentar. Fue un plan mágico de Baba y cómo ha inspirado a tantas profesionales alrededor del mundo, alrededor de India, hasta los niños en las montañas. Entonces es impresionante. Ahora, ¿cuál es tu secreto, doctor Pratap? Yo te veo y yo sé que eres visto por todos como alguien que es muy, muy pacífico, alguien que es especialmente muy equilibrado. ¿Qué tipo de esfuerzos haces tú? Porque un hospital no es cualquier lugar para estar. Tienes una vida Brahmin completa y aún así estás en una carrera, tienes una vida profesional y estás liderando una organización de becas y no becas. Entonces, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo te mantienes a ti mismo equilibrado? Bueno, el seva, el servicio, es una parte, pero la vida personal es la cosa principal. Estás cuidándote a ti mismo, lo que se dice autocuidado, eso es la cosa primaria. Yo siento que llegar a Madhun ha sido una bendición. Atender las clases de la mañana, el Amrit Vela diario y enfocarte a tu crecimiento personal es una responsabilidad que Baba dice, puedes hablar cualquier cosa, pero es tu cara la que muestra. Y cuando administrando becas, honestamente diría, no es un aprendizaje fácil. Administrar becas requiere mucha paciencia, entender a todos muy bien, porque cuando estás trabajando juntos son todos líderes. Ellos han renunciado a sus prácticas, estaban muy establecidos allá y vinieron. Entonces tienes que llevar a todos contigo. Me acuerdo que Brian Bacon una vez dio un curso y dijo, todos ustedes son líderes, nadie es un seguidor. Y es una experiencia de aprendizaje. Cuando estás trabajando en un hospital público, todos te respetan y te ven porque eres un BK, eres un Brahma Kumar y conocen tu cultura. Pero aquí todos, la mayoría son becas. Entonces ellos tienen que entenderse unos a otros, sanskaras y llevarse bien. Y esto ha sido una oportunidad gigante para mí, para cuidarme a mí mismo y también para poner atención a mis dificultades, mis deficiencias, mis faltas.
I would esto say en sí mismo opportunity es una to oportunidad grow and para evolve. crecer. So that now I feel Y very ahora comfortable. me siento muy Initially cómodo. as were very difficult, Inicialmente but now era un I poco feel, difícil, pero ahora me it is siento basically as que es Baba says, básicamente, como that Baba once you dice, que grow, una you vez que look after your creces own y te self, cuidas a ti mismo, you increase your inner strength, estás then everything becomes easy. So that's what I feel. aumentando tu This fuerza is a way of interna, todo se hace opportunity. fácil. Creo que esto ha sido una First gran learning from the oportunidad, senior, primero then also aprendiendo de los looking within seniors y and luego learning from your yendo a ver hacia adentro, brothers and sisters, the Brahmin y family, la familia which is so Brahmin sweet viéndola and most, tan I would dulce say, like y most diría fortunate that you have that tan company. afortunado But de tener company esa compañía, also, you need to pay pero attention también on hay que your own poner self. atención a ti So I mismo. feel it's Entonces a good siento that que es una cosa you feel that you buena are among que these uno people sienta who que estás are dentro de estas again personas que striving to están de perfection, nuevo and you also buscando join la them in that perfección y journey. también te Today unes a morning ese also viaje. we had nice early morning meditation. We Tuvimos all una got up at 2:30, meditación muy and then hermosa, a we las had 3:30 nos collective meditation. despertamos Once a day we do it, y una vez and then una we vez read al día lo Murli together. hacemos, estamos So that juntos. makes a lot of Eso hace difference. mucha diferencia. Being Claro, together, estar sharing Baba's juntos, Murli compartir la points. murli de los The puntos de moment you Baba. meet a En BK, el momento que te your encuentras con face un BK, sparkles. tu cara So brilla. that is a real Esa es la opportunity. verdadera It's a oportunidad, diría blessing to yo. be Es in una Madhuban. bendición estar en Maduan. Cuando yo camino en el hospital y paso por el cuarto de Baba y veo que entran y salen pacientes, gente que visita el hospital, gente que trabaja allí, yo lo amo. Siento que tenemos un cuarto de Baba y podemos caminar a la cocina, podemos revisar, comer, desayunar y celebrar. Es un lugar hermosísimo. Doctor Pratap, cuando has enfrentado alguna dificultad, ya sea con momentos difíciles del hospital o con la So I would personal, say, we were so close to ¿cómo te ayudó Dadi Daddy in the G? evening when we go to Éramos tan Madhuban. cercanos a After Daddy G, meditation or después de before la meditation, Dadi meditación would y be in the antes, office. Daddy estaría en la That we used oficina to call Ishu y Dadi's solíamos office, and Dadi llamarle would be sitting Shudadi's there. Office. We would go Y nos and just sentábamos ahí walk in, and solamente she was caminando y so ella lovely, era so tan caring that we could amorosa. walk in without even No, asking her that we podíamos are coming to her. llegar sin ni And siquiera Dadi used pedirle to nada. support. I remember, Y recuerdo que once Daddy even solía pedir. people told me that Una Dadi was vez meeting them, and me Dadi dijo said, que "Oh, Daddy Pratap estaba Bhai is gone very weak. You encontrándose con must Daddy. take care of him, provided some butter and Entonces something uno like that." tiene que And Dadi shared with them without my knowledge. And compartir when no I sé go qué. to dining Y Daddy hall, lo we are looked compartió after so sin well. mi So it's conocimiento. like motherly Es care como she que la gave. madre But te I would cuida say, when she would give y class, cuando ella daría because una after clase, when porque we, most of us were después new de to que the yajna, nosotros éramos and one nuevos a la day in 92 Yagya we y decided una that vez we en el want to be included as 92 Madhuban decidimos Nivasis. que We went to íbamos Dadi and eh, told Dadi. a And Dadi decirle a first was Daddy, saying, no, 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 y you should Daddy look decía after the primero, no, no, hospital. How tienes can que you be cuidar al Madhuban hospital Nivasis? Dadi primero, said, no, no, no. Daddy we, dijo, Dadi, we persuaded Dadi, and I estábamos think tratando de first batch was convencerla. about 15 people. We got surrendered, and 15 we were personas nos finally taken as entregamos. Madhuban Nivasis. So it's like sense of belonging. Era como ese You felt sentimiento that de you belong to the pertenencia, yajna, que and perteneces a you are la doing Yagya whatever you y are estás going to haciendo do. lo que sea que vas a You are doing hacer, for the yajna. And lo que I sea would que say we estás had haciendo all para la Yagya. the comforts, we had Entonces all the diría que care, teníamos todas but we las knew that comodidades, todo el we are cuidado. using it not Estamos only for our usándolo no own solamente para comfort, but for the comfort of nosotros the mismos, Brahmin pero family. también para la So it was comodidad de good. la Dadi familia would give Brahmin. personal attention to Entonces, us, como que and Daddy nos Dadi daba would una definitely atención make it personal a point that she y would haría sometimes she would even visit our el living énfasis area. She would de suddenly walk visitarnos into and see how y de we are repente nos living, la what do we topábamos. really need. ¿Qué es lo que That that necesitamos? is what Dadi is. It was like family. Esa era como una She familia. would be there with Ella us, estaría ahí con and nosotros being head of the y organization, siendo it la was such an cabecilla de la honor that organización she era would un pay tal honor small que attention to our podría comforts. ponernos esa atención a nuestras comodidades.
Y ahora, en el mes de agosto, estamos celebrando a nuestro hermano Nirver, que fue nuestro buen amigo, fue tu buen amigo y una aspiración para ti. Y era hermosísimo verlos juntos. Eran tan cercanos, yo recuerdo eso mucho. Entonces, ¿cuál fue el regalo del hermano Nirver en tu vida? ¿Cuál es el legado, el tesoro que tienes en tu corazón de haber estado See, con the él? one thing which, Una always cosa que strike me siempre about Nirbhai Bhai was me his llamó la atención de positivity. Nirver Bhai era su He positividad. was positive Él era to, you can say, positivo to whatever extent, a even when we cualquier used to medida have que te discussions together imagines. also. Incluso That discutíamos in a juntos. negative situation, he En would una find situación positivity. negativa, él He iba a would encontrar lo inspire us. positivo, él iba a Even when things inspirarnos. happen not Incluso so cuando good, las he would cosas que no eran sit muy with buenas que us, sucedieran, support us, care nos about us. His apoyaban, positivity was nos marvelous. cuidaba, era una Sometimes I would say positividad this person que is a not veces good. diría, esta persona no es Once, buena. there was Y an una eye vez specialist, which was Nivabai's friend. había un Brijmon paciente Bhai que era came amigo and de he Nirver told me, Bhai no, no, this y él person me is not dijo, no, suitable esta for weak persona, environment. o I alguien said, dijo, why esta don't you persona speak to no es Nivabai buena yourself? para He un said, no, ambiente de Nivabai cannot beca. think anything ¿Por but qué no le positive. dices a Nirver? He Entonces said esta no, persona dijo, no, no es que Nirver no puede pensar and nada the que other no thing sea about was positivo. he was very Entonces compassionate. él era muy He would look compasivo. after Él everyone. iba a cuidarnos a Anyone would todos go to him y with any todos health iban a issue. él con He would cualquier make it, situación kind of special care de about him. salud If he required y care te in the daba un cuidado hospital, he would especial. Si necesitabas ask algo me en to el provide. Even hospital, if he él was pedía to que se be taken proveyera. to Ahmedabad or Si any tenía other que place, llevarlo a Ahmedabad o Banarsi a Bhai otro would be lugar. instructed. And then he had Y such luego él tenía strong faith in Baba. una fe Whenever we would say, fuerte how do con we do Baba. this project? We ¿Cómo don't have hacemos este such resource. proyecto? Le He would say, decíamos. Baba would Y él provide. You decía, just Baba start va a it. proveer, solo So we empieza. did so many projects Hicimos together, tantos like, proyectos the juntos donde hospitals which we started. We cuando el built a hospital hospital in comenzó y lo Kutch construimos, when the earthquake came. He was always supportive. él And he would siempre say, money would apoyó. flow, but Y él you should decía, el have good dinero va a intention to fluir, serve. pero debes So tener we una would buena pay intención de more servir. on our intention, Entonces pon our toda purity of thought, and atención that en tu he would sit with us intención, and tu he would share his pensamiento, experiences y with él Sakar compartiría Baba, su that how experiencia Baba con was so Sakar Baba, positive. como él era tan And positivo. once he shared a Y una story with vez me. compartió He una says, historia Dadi conmigo Pushchand, I que gave him Daddy some money to buy fruits. Pushtan And he went to the market, no and there tenía someone dinero was para saying comprar that frutas you y can fue al multiply your mercado money y through él le this ring dijo, and all that. tira And he este said, why anillo y shouldn't puedes I try? He multiplicar lost all the tu money. anillo y And then he perdió came todo el to Baba. dinero. Entonces And he llegó a told Baba Baba, y I Baba lost le all money. dijo, Baba said, don't worry, no child. te We could lose preocupes, so much hijo, money in the race, racing and other thing. But then he said, don't repeat this. pero no So he repites would esto, no also tell repita us esto. by sharing Entonces stories él of nos Sakar Baba, hablaba así, inspire us all the compartiendo time, historias, encourage us, inspirándonos and y support us. animándonos y That was his apoyándonos. beauty. Eso era su And belleza. till the last Y moment hasta I el saw, último momento que yo vi, he would think of él serving iba a others. pensar a servir And a los while lying demás. on the bed also, Y he would mientras think, estaba ahí he started acostado en la sharing cama, that we empezó a should have a compartir de que multi-specialty deberíamos tener hospital, este neurology, hospital cardiology. de Every time he would diferentes repeat, whichever áreas. would go to him, we should have a 250-bedded hospital. Deberíamos tener 52 So, camas. in the Entonces, last days en also, los últimos días before he went también, to incluso Ahmedabad, antes de ir a 26th Ahmedabad, of August, it was el Janamashtami. He said, 26 no, de we must agosto, el make the Janamashtami. coconut breaking No, ceremony in the tenemos que hacer hospital. una ceremonia And de it was such romper el coco muddy en area. el We hospital. made the wooden planks, Y, and y then hacían, he himself came, Brijmon y Bhai él came, mismo vino, Brish Shashiban Mohan came, Bhai, and all that. Sashi We broke Ben, the coconut y ceremony rompieron on la 26th of ceremonia del August. coco. And 19th of September, he El left us 19 de and went to septiembre Baba's nos lab. dejó y se fue al This is how regazo de his Baba. determination was. Y ese fue toda su And now we determinación. are, no, we have already submitted the plans, Ya and plans entregamos los likely to be planes approved in next couple para of weeks, and then we las start the siguientes semanas construction. y vamos a empezar la And construcción. what we have done is, Y lo que hemos before even hecho es starting que the new incluso hospital, we have antes de started creating empezar specialties in the el existing hospital, hospital. Like hemos now we empezado have a a crear neurosurgeon, especialidades en el we have a siguiente. urologist, Ahora we are tenemos planning to get a neurologist, so urología, that when the new vamos a hospital conseguir is un ready, urólogo. already the Y service is entonces, aunque el created, the hospital no environment is está created. construido, ya está creadas las especialidades. He was very powerful, Él era very powerful. Whatever he tan would say, poderoso. it Lo would que sea que happen. uno diría, sucedía. Esa era como su bendición.
Estaba garantizado, ¿no? Siempre recuerdo que iba con él y una vez que algo estaba hecho, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a continuar? Era muy interesante. Mi última pregunta, doctor Pratap, porque ya pasó tiempo, es que has tenido esta parte muy o este papel muy único de acompañar como un profesional y como un hermano senior a todas nuestras daddies, todo alrededor a su viaje de angelical. Has visto cómo llegaron a ser Karmatit y sirvieron hasta su última respiración. Has estado allí como un ángel para ellas, al lado de ellas, cuidándolas, trabajando con los doctores. Cuando sea que escuchamos de nuestros seniors, está siempre ahí. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en este momento con estos ángeles, estos gigantes, nuestros everyone, I would say the ángeles espirituales? marvelous, Yo diría most of the que time they would la be maravilla cheerful, más smiling, in spite parte of the fact that they were not especial so well era que eran tan physically. alegres a But pesar their de no estar stage was bien marvelous. físicamente, I pero su remember estado Dadi era tan Prakashmani. bueno. Recuerdo a Dadi You know, Prakashmani. when in the last day, En sometimes los she would últimos forget días my ella name. podía olvidar So mi then I would nombre laugh with her, y yo give me her four reía de names, and then ella she would y le select the daba right un name. apodo y ella So, you know, seleccionaba el nombre they were correcto. so clear Era what tan is their claro goal. She cuál would es su remember. llamado. In the kind, I Ella would say, their recordaría, final stage sí, mi was último like being estado era Karmatit, como beyond estar the effect of Karmatit, action. más allá And they were del so efecto de la stable. acción, Even efecto de la Dadi acción. Eran Janki, tan in the estables. last Incluso days when she was Daddy in Yankee, hospital, cuando ella whenever estaba en I los would go to últimos her, she would hospitales, just cuando iba open ella, her arms ella and solo abría sus would ask me to brazos hug. y And I me would stay pedía que because I viniera. was coming from the hospital. Yo Those were venía del COVID days. I hospital would en los try to días de stay away, COVID, but she trataba would de be quedarme smiling atrás, and pero ella venía she didn't sonriendo. speak a word, but her Ni face hablaba would be full una of palabra, energy. pero su And she would cara. looking and Y ella she estaba was not viéndome. conveying anything, I would say verbally, but her magic, her drishti Su was so drishti powerful. mágico And era then with tan Gulzar Dadi, poderoso. I was Daddy also Gulzar with her at también. the Con last ella time. en la última And vez she was so era peaceful and tan so pacífica, quiet and tan peacefully she left this silenciosa y physical pacíficamente costume dejó and flew. este traje And you know, físico. it is remarkable. I had Entonces es seen Dadi impresionante. Gulzar Yo he even visto a during Daddy her Gulzar incluso chemotherapy en and other su thing. quimioterapia. She would be so Ella quiet estaba whenever I tan would ask her silenciosa cuando le anything. How are preguntaba, you, Dadi? ¿cómo She would estás, just Daddy? smile Ella and solo she would say, sonreía I'm feeling y good. decía, me siento bien. Even, you know, she would not, she would give good Incluso drishti. Last daba time I buen went, I drishti. La go to the última vez hospital, I que fui told al to Dadi hospital Gulzar, al and she saw reporte it de with Daddy full Gulzar y attention. ella lo vio She con was looking pura at atención and she would take interest in y se everything, interesaba y but would todo, speak very pero little. hablaba Dadi was muy very, poquito. no, when I look at Dadi Cuando Gulzar, veo a Daddy I Gulzar, would be reliving my yo experience with estaría Mama. You know, Mama was reviviendo mi also very experiencia con serene mamá. Ella and era también quiet. era She muy would only speak when it serena, was must to speak. silenciosa y solo And hablaba Dadi cuando Gulzar was tenía que also hablar. like that. Daddy Gulzar You know, era once I así. told Dadi Una vez yo le Gulzar, I dije a still Daddy remember, Gulzar, yo I todavía me said, Dadi, acuerdo, now I need a Daddy, change of seva. I necesito un can't cambio de work in servicio, hospital. ya no puedo trabajar en el Dadi listened to hospital. me with Daddy me attention and escuchaba she con said only atención y one word. decía solo una palabra. You know, you create someone like you and then you ¿Tú think crees of a giving. alguien como tú y qué? So it's so magical. Entonces Dadis era even, tan mágico you know, las working daddies, with Brijmohan Bhai, trabajando con Nivek Brij Mohan Bhai, and Bhai, Nirver Ramesh Bhai. You know, Bhai, it is Ramesh Bhai. all I would say Yo is diría, learning es smaller thing. un Brijmohan Bhai once aprender told algo me, you pequeño. know, if Nirver you will Bhai una vez me increase dijo, your capabilities, si he said in Hindi, incrementas tu that capacidad, you increase your skills, Seva tus would come to habilidades, you. el You don't SEBA have va a to run venir a after ti. Seva. No tienes que preocuparte del SEBA. So it's lovely. Entonces Nivek era Bhai would always hermoso. say that Nirver Bhai siempre decía, relax, don't relájate. feel any pressure. No Everything would sienta happen in its due presión. course. Todo va a suceder And en he su was so curso correcto. graceful and so Él era tan dignified, pacífico y tan Nivek Bhai. digno, So ¿verdad? all these souls are just, Todas estas almas, I was sharing with yo estaba someone, I said, compartiendo con alguien, these souls, no, if you estas just almas, look at si their solo personal miraras qualities or sus personal cualidades values, personales, you feel they had sientes achieved, que ellos accomplished han something, and they logrado were so algo natural in que era those tan values. natural There en was esos nothing that they were valores. making any No era effort, algo que but they were estaban so haciendo natural ningún in that. esfuerzo, era como tan natural. Dadis and senior Las brothers edades de whom I've los seen hermanos closely, seniors it had become their nature. se volvió su naturaleza.
de fijo, sí, eran la personificación. Muchísimas gracias, doctor Pratap. Solo escuchando tu historia y tus interacciones con todas las dadis y los dadas. También es tan interesante sobre tu drama. Cómo esa fortuna de estar con ellos, de ser el instrumento de baba para el hospital, estando en Madhuban como un Madhuban Nivasi, como eso te preparó para tu rol actual. Ahora es un secretario adicional. Entonces tienes esta responsabilidad, pero puedes ver que era el plan de Baba, de alimentarte, nutrirte, cuidarte, con esta inspiración del cuidado más elevado posible. Y ahora estás proviendo esto a todos, no solo en el hospital, pero en la yagya. Roles, but Los roles son the roles, one we know that pero we are, el único we que are sabemos lucky to be que Baba's somos children. We are cuidadosos de godly estar student. We are on a journey somos to perfection. estudiantes That divinos we en have un to viaje a keep la in mind all perfección. that. Eso es lo que hay que Role tener en doing mente. seva is El one rol de subject, hacer servicio but es the una journey materia, of pero el personal perfection viaje de is la something which perfección requires attention personal all the es algo time. que requiere atención todo el tiempo. Y eres un estudiante muy bueno y hijo de Baba. Yo te he visto con tu historia como alguien que viene al hospital, habiéndote encontrado, pero también alguien que crece como un instrumento. Un rol es un rol, pero también porque el alma ha desarrollado a tal extensión esa visión, ese poder, esa capacidad para beneficiar de forma tan ilimitada. Así que felicitaciones por eso y estoy segura que todos están apreciando, especialmente en el hospital, tenerte interpretando un papel tan grande. Así que, doctor Pratap, muchas gracias por tu tiempo. Sé que es tarde en la India. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y estoy seguro que la familia latina lo va a disfrutar, haber conocido este hospital tan impresionante al que hemos llegado a amar. Muchas, muchas gracias y vamos a cerrar con unos minutos de tu drishti. Qué gran historia sobre un gran instrumento de Bagdad, ¿no? Me quedo con escribirle al padre para que nos dé respuesta y pues la respuesta de Baba, que hay que servir a ambos padres, ¿no? Un gran ejemplo de servicio, pues toda su vida. El doctor Pratash ha estado ahí sirviendo a la llaga. Los esperamos entonces en nuestra próxima clase de esta gran universidad. Om Shanti.